Buenas tardes, tutora Yerly Vanessa Penagos y compañeros. El día de hoy vamos a tratar la presentación de las unidades de farmacotecnia que se hicieron en el transcurso del semestre en la asignatura de farmacotecnia. Los estudiantes que componen el trabajo colaborativo es la compañera Juliana Andrea Gómez, el compañero David Julián Núñez, la compañera Carmen Joana Cubillos y la compañera Ruda Azucena Bejarano. Y quien les habla, el estudiante Jonathan Chaparro, de Tecnología en Regencia Farmacia. A continuación, entonces, iniciaremos la presentación y exposición de las diferentes unidades que se presentaron en farmacotecnia. Gracias. Buen día para todos, mi nombre es Juliana Andrea Gómez Ovalle. A lo largo del curso de farmacotecnia, uno de los temas trabajados fue preparaciones y formas farmacéuticas. Una forma farmacéutica es la presentación de los medicamentos. Esta permite facilitar las diferentes dosificaciones y administraciones de cada uno. Estas preparaciones se componen por principios activos y excipientes. Cada una de ellas pasa por diferentes operaciones físico-químicas para su preparación. Actualmente encontramos cuatro tipos de formas farmacéuticas. Las formas farmacéuticas líquidas, que son las soluciones, las aguas aromáticas, las inyecciones y los jarabes. Las formas farmacéuticas sólidas, que son los sobres, las cápsulas, las tabletas y los polvos. Las formas farmacéuticas semisólidas, que son los geles, las cremas y las pomadas. Y las formas farmacéuticas gaseosas, que son los aerosoles. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, compañeros y tutora. Me presento, soy el estudiante Jonathan Chaparro de la Tecnología en Regencia de Farmacia. Este es mi documento de identidad que lo constata. Voy a tratar sobre la temática de las prácticas de elaboración en central de mezclas. Este tema se trabajó durante el semestre en la unidad 4 como tal. En cuanto al central de mezclas, es un centro especializado en la creación y preparación de fórmulas estériles y magistrales y no estériles, además de preparaciones como mezclas de nutriciones parenterales, medicamentos oncológicos y demás medicamentos. En esta central de mezcla encontramos tres áreas. Está la área negra, el área gris y el área blanca. El área negra, como podemos observar en la fotografía, es donde el personal idóneo en salud, como lo son los regentes de farmacia y los químicos farmacéuticos, mantienen toda la documentación respectiva que se va a utilizar para los diferentes procesos farmacológicos que se van a realizar en el establecimiento en la central de mezclas. Estos documentos se sellan y se mantienen estériles para que no vayan a ser contaminados por los diferentes químicos o bacterias que estén aisladas del centro o químicos que se manejen dentro del centro farmacéutico. El área gris es donde los diferentes profesionales ingresan a realizarse el respectivo lavado de manos, hacer todos los protocolos de bioseguridad, eh, colocarse el uniforme, en este caso puede ser un uniforme de enterizo o una bata desechable con su respectivo gorro, polainas y guantes, los cuales se debieron de esterilizar previamente en un autoclave, por lo general se esterilizan en un autoclave 18 horas o 12 horas antes de la intervención o el proceso, en este caso de ingresar al centro de mezclas. Eh, Posteriormente de que los profesionales en salud hayan hecho la respectiva esterilización, se haya colocado todo el uniforme, hayan seguido los protocolos de bioseguridad y de lavado de manos, seguirán al área blanca. El área blanca es el encargada donde ya los químicos farmacéuticos junto con los regentes de farmacia, siempre y cuando sean supervisados por el químico farmacéutico, realizarán los diferentes fórmulas magistrales y medicamentos que se preparan en la central de mezclas. Hay centrales de mezclas que se especializan solo en fórmulas magistrales, como lo son nutrición parenterales, medicamentos oncológicos, y otras que ya se dedican a fabricar la fabricación y preparación de medicamentos farmacológicos convencionales y tradicionales que ya se conocen en el mercado. En este centro central de mezclas en el área blanca, entonces se realizarán las diferentes preparaciones con los químicos respectivos, compuestos, se harán pruebas. En el caso de los antibióticos se hacen pruebas en agares
para mirar qué bacterias son resistentes a los antibióticos y cuáles son, qué antibióticos pueden ser factibles para estas bacterias. En caso de los demás medicamentos como las nutriciones parenterales y oncológicos, también se realizarán las respectivas pruebas de laboratorio y se realizarán todas las fórmulas magistrales de acuerdo a los protocolos que tenga cada institución. Es de gran importancia que este centro, esta central de mezclas cuenten también con unos requisitos estructurales que los exige la normatividad vigente de la Secretaría del Ministerio de Salud, como lo son que todas las puertas y las ventanas no deben presentar poros ni fracturas, por lo cual deben estar totalmente selladas para que no ingrese ninguna bacteria o ningún virus al central de mezclas, o al contrario, que no vaya a ser ningún químico que pueda afectar a la gente que está trabajando fuera del central de mezclas o laborando. También se debe contar que todos los establecimientos cuenten con estandería lisa, antioxidante, por lo que se van a preparar químicos que ojalá que sean acero inoxidable. Debe contar también con una ducha en caso de que tal de pronto algún químico o alguna reacción ocurra y pueda caer en los ojos, en mucosas, entonces se puedan retirar fácilmente los profesionales en salud que estén preparando estas preparaciones se puedan retirar fácilmente todo el equipo y puedan hacer el respectivo lavado de ojos o en su defecto todo el cuerpo si están manejando algún ácido para algún medicamento, algún compuesto. Deben de contar también aparte de eso con un lavamanos, el cual debe ser de pedal para evitar precisamente que uno lo contaminen con los guantes que están utilizando las preparaciones químicas y compuestos y deben de contar con una barrera invisible, la cual debe ser en vidrio o en acetato preferiblemente, donde van a ingresar, como lo muestran en la imagen, los brazos para hacer las respectivas preparaciones y así evitar de pronto daños en ojos, en mucosas o en boca, ya sea por alguna reacción química que presente el mismo compuesto. Eso sería el tema de elaboración de central de mezclas. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Atento saludo para todos, mi nombre es David Julián Núñez Caro. Voy a hablar de lo que aprendimos en cuanto a operaciones básicas físico-químicas que se realizaron en el laboratorio. Lo primero que aprendimos fue a determinar la masa o peso, volumen de una sustancia y a determinar también su densidad, a interpretar lo que tiene que ver con porcentaje peso, volumen o volumen de una solución, lo que tiene que ver con la cantidad de soluto que hay en una mezcla. Verificamos lo que es temperatura, cifras de pH, punto de fusión, punto de ebullición, conversión de unidades de las diferentes mezclas que pueden ser homogéneas o pueden ser heterogéneas y dependiendo del estado físico de sus componentes, bien sea sólido, líquido, gaseoso, sea el mezclado. En cuanto a mezclas, podemos definir la división de sólidos, la homogenización y la adición de excipientes. En cuanto a las separaciones, existen dos grandes grupos, uno que es el mecánico, que es el tamizado, filtración, decantación o centrifugación, y otros que son más difuncionales, que modifican el estado físico de los componentes, que es la extracción, desecación y evaporación. Y por último, la última operación básica en farmacotecnia son las disoluciones, que es la unión en una mezcla homogénea de uno o más solutos en un determinado solvente. Y dentro de ellas tenemos las diluciones. Las diluciones tienen que ver con la disminución de concentración de una sustancia. Por ejemplo, cuando le damos un medicamento a un niño, lo debemos diluir en agua. Muchísimas gracias. Buen día, me presento, soy Carmen Giovanna Cubillos, estudiante de cuarto semestre de Regencia de Farmacia. En esta ocasión vengo a explicar lo que es el marco legal y conceptos básicos de farmacotecnia, lo que hemos visto en el transcurso de este semestre. En el marco legal encontramos las leyes que enfocan todo lo que es la farmacia y los fármacos, la ley 100 de 1993, que se dirige hacia lo que es la seguridad social, el decreto 2200 de 2005, sobre todas las leyes sobre el servicio farmacéutico, la resolución 1403 del 2007, que nos presenta los aspectos de la farmacología,
el decreto 780 del 2016, que es todo lo que es sector de la salud y que nos aplica a los medicamentos. Los conceptos básicos que vimos fue principio activo, que es la sustancia que se utiliza para elaborar los medicamentos para los fines terapéuticos. Fórmula magistral, preparación de medicamentos que realiza un farmacéutico para un paciente en específico. La preparación oficinal, preparación con la supervisión de un regente o bien así sea preparado por él mismo. Y excipientes, sustancias que se incorporan para facilitar y para que la forma farmacéutica que se desea sea preparada. Buenos días, mi nombre es Ruth Bejarano, estudiante de la materia farmacotecnia. Vamos a hablar sobre la liberación controlada de fármacos. Vamos a ver los métodos para mejorar la liberación. Tenemos el método de la liberación controlada que busca eliminar o reducir los efectos secundarios produciendo una concentración terapéutica del fármaco que sea estable en el organismo. Se tiene el método de liberación dirigida hacia lugares específicos. Este busca asegurar que el fármaco sea liberado en el lugar requerido y al mismo tiempo mantiene el fármaco inactivo en cualquier otra parte del organismo. Tenemos ventajas, entre ellas la liberación controlada, la duración de acción prolongada. También se tienen desventajas como el reducido número de fármacos que pueden atravesar la piel y que también se pueden tener reacciones adversas. Vamos a ver las rutas de liberación de los fármacos. Se tiene la ruta transdermal. Este sistema de liberación se adhiere externamente a la piel. La ruta peroral, pues esta se realiza por medio del tracto gastrointestinal. Tenemos la ruta oral, que es muy buena por su accesibilidad, y tenemos otras rutas que son conocidas como la pulmonar, la ocular, la nasal, la rectal, la cerebral. Todas estas rutas de liberación ayudan para que el paciente tenga una buena adherencia a los tratamientos y así pueda tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias. Con esto hemos incluido la presentación y exposición de las diferentes unidades de farmacotecnia que se hicieron en el transcurso del semestre. Muchísimas gracias a la tutora y gracias.